Hola, salud y muchas bendiciones en el nombre del Señor. Le habla su amigo y hermano en Cristo, el doctor Daniel Guerrero. Bienvenido a su canal. Gracias una vez más por estar aquí presente y apoyar en este ministerio del León de Judá. Y si es la primera vez, pues igualmente bienvenido sea a este canal y te animo a que le des me gusta a este video y así también te suscribas y le des el botón a la campanita para que estés constantemente actualizado recibiendo los últimos videos e informaciones que colocamos aquí en este canal. Y si no lo has hecho también, te invitamos a que vayas al blog Tesoros y Secretos, donde igualmente colocamos estudios de esos estudios, reflexiones y mensajes que son de mucha relevancia, importancia y pertinencia para la comunidad del Ministerio León de Judá. Hoy quiero hablarles sobre los últimos acontecimientos, lo que llamamos en inglés el aftermath del eclipse, del último eclipse total que hubo el lunes 8 de abril y sus siguientes eventos que se han dado, especialmente los últimos acontecimientos bélicos en territorio israelí y cómo Estados Unidos, Irán y otras naciones se han estado involucrando dentro de este conflicto que tiene todo el potencial de escalar a un conflicto mundial. Así que, una vez más, quédate hasta el final porque seguramente vas a recibir actualización e información importante para que tú estés preparado, para que tú intercedas y también puedas compartir con otros lo que el Señor viene hablando a su iglesia. Bueno, ya vimos que el eclipse total ya pasó, efectivamente fue un gran suceso, como se prometía que fuera, y que era importante observarlo como un evento astronómico que fue y que tiene cierta relevancia porque no es regular, no es frecuente que se dé un evento como eso. Además de la alineación que hubo planetaria, el paso del cometa, el diablo, entre otras muchas cosas. Y como efectivamente le dije, pues como muchos creemos es una señal estelar que había que prestarle atención y por la cual intercedimos. Por cierto, gracias a todos aquellos que se unieron a ese esfuerzo de intercesión ese mismo lunes 8 a favor de los Estados Unidos. Y como ya les había dicho, una señal estelar no necesariamente es seguida por cualquier otro evento. Por lo regular, como buena señal que es sencillamente anuncia de que algo puede pasar más adelante, no necesariamente el mismo día en que acontece esa señal. Pero pues ya sabemos que todo este fenómeno pues estuvo rodeado de mucho sensacionalismo, mucha profecía amarillista, como que el rapto iba a acontecer, que la venida del Señor está cerca. Pues ya sabemos que el rapto no aconteció, seguimos aquí sirviendo al Señor, seguimos siendo parte del reino de Dios en las naciones. Así que todo ese rumor de que venía el Señor y que venía el rapto, pues evidentemente no sucedió, como tampoco va a suceder que el Señor va a venir ahora pronto en el periodo de Pascua hebrea, porque la Pascua cristiana ya pasó, pero la Pascua hebrea ya viene pronto para el 15 de Nisan, que es el mes hebreo en que ya estamos corriendo. Así que no hubo eso, no hubo ni el rapto, ni tampoco vino la venida del Señor, como algunos pues así lo anunciaron, lamentablemente cayendo dentro del saco de falsos maestros y falsos profetas que lamentablemente pocas veces lo reconocen sus errores y siguen en ese tipo de enseñanzas erradas, engañando y llevando al error a muchísima gente, lamentablemente. También hubo otro tema que yo en los últimos videos tampoco tuve el tiempo como para abordarlo, aunque quería, ni tampoco lo hemos abordado en el blog Tesoros y Secretos, porque realmente, claro, no es gran cosa realmente, porque es el tema de la vaca roja. El tema de la vaca roja
Y les puedo decir que, caramba, ¿cuántas vacas rojas no han habido ya? Entonces se dice, bueno, que viene la vaca roja, viene el eclipse, viene el Señor y van a sacrificar la vaca roja y no va a ser en Jerusalén, no va a ser, sino que va a ser en Silo, en fin. Igual, el tema de la vaca roja es otro tema que lo usan para todos estos sensacionalistas, para generar ese FOMO, ese rumor, ese pánico de que estamos cerca del fin y no pasa nada, no ha pasado nada. Mire, yo me expuse al tema de la vaca roja, hace más de 20 años. Y no pasó nada, no pasó nada. Yo todavía estaba en Venezuela antes de salir al campo misionero y no pasó nada y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque ya el Señor cumplió las profecías. Dios, el Señor Jesucristo, nuestro Mesías, los judíos y gentiles que creemos que Jesús, al que en hebreo llaman Yeshua, es nuestro Mesías. Él ya cumplió con todas las profecías, así que ya no hace falta más sacrificio ni de toro, ni de vaca, ni de becerro, ni nada, porque Jesús es el perfecto sacrificio y que por medio de ese sacrificio perfecto y completo ha hecho perfecto de una vez por todas a aquellos que han puesto su fe en Él y en la obra maravillosa que Él hizo en la cruz del Calvario y en la resurrección que ocurrió exactamente 3 días después. Así que estos temas de sacrificio de la vaca, que ya el templo lo van a construir, que todo está listo para el templo. Amado, esas son expectativas judías. Esas no son expectativas cristianas. Los cristianos ya creemos que Jesucristo es el sumo sacerdote, que Jesucristo es el último sacrificio y con Él se cumplieron ya todos los sacrificios, todos los rituales sacrificiales y sacerdotales. Es más, Él instauró el orden levítico arónico, ya pasó en Cristo y Él estableció el orden de Melquisedec. El templo, precisamente, Él dijo claramente, ya no va a haber templo porque es el templo de su cuerpo, del cual nosotros somos insertados de una manera espiritual en Él, en Cristo, para hacer una nueva casa, una casa espiritual en la cual nosotros somos piedras vivas. Somos también sacerdotes santos, escogidos para ofrecer sacrificios espirituales de alabanza delante de Él. Esos son los sacrificios que ahora el Señor está recibiendo y cualquier otro servicio que Él nos pida o nos demande. Ese es nuestro servicio sacerdotal delante de Él, de interceder constantemente delante de su trono. Él estableció una nueva nación y no es la nación Israel, es la nación de judíos y gentiles de la cual ahora son un solo cuerpo, un solo pueblo en Cristo. Israel continúa como nación, pero la nueva nación de Dios es la nueva nación que está siendo edificada, construida en Cristo, constituida por judíos y gentiles. Entonces, amados, todos estos temas de que si todo ya va a estar listo para el templo, que si ya viene el sacrificio de la vaca roja, todo eso son noticias que pueden ser de interés para los judíos que todavía siguen esperando a su Mesías. Usted sigue esperando el Mesías, entonces eso no es noticia para usted. Usted es parte del templo de Dios, entonces eso ya no es noticia para usted. Entonces, amado, no caigamos en esos errores y en esas alarmas, esas falsas alarmas, porque ellos son los que están lamentablemente todavía equivocados, esperando un Mesías, esperando un tercer templo, esperando cualquier cantidad de sacrificios, etc., que ya Cristo Jesús, nuestro amado Señor, cumplió. Y por lo cual nosotros tenemos que aceptar y vivir en fe sin dejarnos engañar, sino siguiendo la enseñanza apostólica, la enseñanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles y profetas en el nuevo pacto. Entonces, necesitamos tomar conciencia de eso, amados, y no caer en este tipo de engaños que precisamente yo he venido denunciando desde que he publicado mi libro El Gran Engaño. Y bueno, el otro tema entonces es
que después del eclipse, pues como se esperaba, como precisamente yo les anuncié, que porque es relativamente regular que pase cuando hay ese tipo de eventos estelares, alineaciones, etcétera, que se generan ciertas alteraciones gravitacionales, hay cierto influjo de energía, de magnetismo en nuestro sistema, entonces eso afecta a las placas tectónicas y por eso es normal que después de este tipo de eventos estelares se sucedan pues terremotos, sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, claro, si los sismos se dan en el mar, etcétera. Lo cual efectivamente así sucedió, que por causa del tiempo pues no quiero darle los detalles de todo lo que así ha pasado. Entonces, eso se espera y yo diría que todavía estamos a tiempo para esperar otros movimientos. Pero lo que claro ha llamado más la atención los últimos días posteriores al eclipse, claro, es el recrudecimiento y la escalada que ha habido en el conflicto bélico del que Israel viene participando desde el 7 de octubre del año pasado contra el grupo terrorista Hamas. Entonces, ahora, a causa de que hubo un bombardeo en una instalación iraní en Siria, el régimen iraní pues ha decidido responder y lanzó un ataque se dice que alrededor de 200 entre misiles, drones, etcétera, diferentes tipos de misiles, y que bueno, gracias a Dios no hicieron mayor daño en territorio israelí. Y ahora Israel está estudiando la posibilidad de dar una respuesta a ese ataque sin precedentes que se da por primera vez que el régimen de Irán ataca directamente a Israel desde su territorio, porque hasta ahora todos coinciden que lo ha hecho a través de lo que llaman sus proxies, es decir, sus agentes secundarios como los grupos terroristas de Hezbollah, Hamas, la Hermandad Islámica, los Houthis en Yemen, etc. Entonces, por primera vez, Irán ataca directamente a Israel e Israel, pues, le acoge el derecho internacional también de dar una respuesta y en esto se están estudiando en las últimas horas cómo Israel va a responder, cuándo va a responder, si eso va a generar una mayor escalada dentro de esta guerra que ya se pudiera traducir de una guerra entre Israel y Irán, e Irán contra Israel abiertamente, directamente. Entonces, eso significaría pues una escalada dentro de este conflicto, que cuando hubo ese ataque iraní contra Israel, Israel no solamente respondió, sino que tuvo el apoyo de fuerzas y sobre todo la Fuerza Aérea, la Fuerza Naval, de defensa norteamericana, francesa, británica, que respondieron a ese ataque iraní contra Israel y por eso es que se pudo retener y obstaculizar el avance de toda esa fuerza balística, ¿no? De drones, misiles, etc. Y por eso el daño fue muy, muy bajo. Entonces, realmente ya se está hablando, claro, de manera alarmante, de que estamos al borde de una tercera guerra mundial. Y pues otra vez, si hay una tercera guerra mundial, significa que el rapto está cerca, significa que Cristo está cerca, ¿no? Porque ese es el argumento, ¿no? Ese es el argumento, la línea de la novela, esta novela evangélica de ciencia ficción que siempre se está vendiendo, de que viene el rapto, que viene Cristo y viene la tercera guerra mundial y uyuyuy, ay, ay, ay. Y entonces lamentablemente impresionantemente la mayoría se come esa novela, pues porque nos gusta más, tú sabes, el sensacionalismo, etcétera, más que la verdad bíblica, más que la guía del Espíritu, más que la paz interior que nos puede dar el Señor ante estos eventos que
pues se viene suscitando durante, otra vez repito, 21 siglos. Señores, tenemos más de 2000 años en esto. Entonces, ahora que estamos mejor informados, deberíamos tener un poquito más de conciencia, de sabiduría y prudencia, pero no, lamentablemente se usa todo esto para crear mayor caos, pánico y zozobra, ¿no? Como si ya no la tuviéramos, ¿no? Con todo este poco de noticias negativas que se están gestando continuamente y que personalmente yo creo que se generan precisamente para afectar el estado no solo espiritual, sino psicoemocional y físico de muchas personas que sucumben ante toda esta presión de noticias e información. Por eso es que yo le he hecho un llamado a la comunidad del Ministerio León de Judá de que por favor nos abstengamos de seguir reproduciendo, publicando todas estas informaciones de profetas que más que profetas pareciera que fueran influencers o pseudo maestros que esparcen todo este tipo de enseñanza que no tienen fundamento sólido en la escritura y que ya se ha probado durante décadas, porque todavía no hemos podido hablar de siglos, pero décadas de que es falso, que no es correcto decir que el rapto del Señor es inminente, que puede pasar en cualquier momento y que con él viene la venida del Señor. Eso es falso, eso no tiene fundamento bíblico y lo hemos enseñado muy claramente en el blog Tesoros y Secretos y también usted lo puede conseguir si todavía no lo ha hecho aquí en este canal. Entonces, todo este alarma y pánico, de zozobra sobre una posible tercera guerra mundial puede darse, porque de hecho ya con la respuesta de Israel, Estados Unidos, Inglaterra y Francia son 4 naciones, más Irán, más territorio Líbano, más territorio yemení, aunque el gobierno de Líbano directamente, supuestamente no está de acuerdo con las actividades de Hezbollah, ni el gobierno de Yemen tampoco está de acuerdo con las actividades de los Houthis, pero igual se dan esas acciones en esos territorios. De hecho, también han participado dentro de la protección los gobiernos de Jordania y de otras naciones islámicas que viendo este ataque, pues ellos igualmente detuvieron algunos de estos misiles, ¿no? Entonces hubo varias naciones, pero esta no es la primera vez que varias naciones participan directa o indirectamente dentro de un conflicto bélico. Si a eso vamos, en la guerra del Golfo Pérsico, por ejemplo, hubo muchísimas naciones que participaron y eso no fue una tercera guerra mundial, se le llamó la guerra del Golfo Pérsico. De hecho, hubo 2 guerras, la guerra del Golfo Pérsico, y eso no se le llamó tercera guerra mundial. Y Cristo no vino y no hubo el rapto. En la primera guerra mundial no hubo rapto y tampoco Cristo vino. En la segunda guerra mundial no hubo rapto ni tampoco Cristo vino. Bueno, pongamos que se dé una tercera guerra mundial, que algunos consideran la posibilidad que si no para este año, de repente para el año que viene. Dios quiera que no se dé. Es muy probable que sí se dé un conflicto global donde varias naciones participen. De hecho, en este momento tenemos 2 grandes guerras. Esta que ya hemos comentado es Rusia y Ucrania, donde, fíjense, naciones de Europa han participado de manera indirecta apoyando a Ucrania, y si todavía eso no se llama una tercera guerra mundial. Ahora la situación en Israel, donde Estados Unidos y otras naciones también de la OTAN o del mundo occidental de alguna manera han participado apoyando logísticamente a Israel, y eso no se llama una tercera guerra mundial. Entonces, pero igual, si se diera una tercera guerra mundial, tampoco significaría que el rapto ya viene y que la segunda venida del Señor tampoco va a venir. Entonces, de eso también quiero conversar en el siguiente punto. Así que el otro tema que quiero conversar con ustedes es hasta qué punto esto puede ser el inicio de la tercera guerra mundial. Personalmente creo que esto más bien pinta para que sea el inicio, sí, de un gran conflicto mundial. De hecho, ya ha sucedido. De hecho, viene sucediendo que varias naciones ya vienen
entrelazada en conflictos internacionales, repito, como es el caso de la invasión de Rusia contra Ucrania, que ha contado con el apoyo económico y militar, de equipos militares de Estados Unidos y toda la comunidad de la Unión Europea, entre otras naciones. Entonces ya eso es un conflicto de carácter internacional que lamentablemente pues se viene sonando mucho de hecho de naciones serias de Europa, llamando a su población a prepararse para una posible guerra contra Rusia, porque Rusia pues con esta invasión a Ucrania activó las alarmas en la comunidad europea de que así como pudo invadir Ucrania, también hay otras naciones de la antigua Unión Soviética, de la cual Rusia tiene ciertos lazos étnicos, culturales, históricos, etcétera, que bien el régimen ruso de Putin pudiera tomar la excusa de lanzar otra invasión a alguna de estas naciones o parte de estas naciones, como lo hizo con Ucrania, pero resulta que estas naciones ahora son parte de la Unión Europea. Y al Rusia tocar alguna de estas naciones, se activaría inmediatamente el tratado de la OTAN de la defensa de todos sus miembros. Y eso obligaría legalmente e internacionalmente a la OTAN a atacar a Rusia. Entonces, ese escenario, por ejemplo, de conflicto con Rusia aquí en Europa está muy presente y se viene comentando y estudiando profunda y ampliamente en las últimas semanas. Ahora surge la situación por primera vez que Irán ataca a Israel y claro, ya inmediatamente algunos dicen, no, que ya entramos en la Tercera Guerra Mundial. No, entramos en un conflicto internacional, sí. Entramos en un conflicto internacional que tiene toda la posibilidad de que se convierta, como ha pasado otras veces, en un conflicto mundial o un conflicto en que muchas otras naciones pueden incorporarse. De hecho, como ya se han incorporado, repito, en este último ataque de Irán, donde varias naciones, además de Israel, participaron para defender a Israel. Entonces, ya algunos están anunciando que, bueno, otra vez viene la guerra de Gog y Magog, ok, que porque Irán se dice que está en este Ezequiel 38-39, dentro de la guerra de Magog, y entonces pues ya viene Gog y Magog, ¿no? Si no es Gog y Magog, entonces ya estamos cerca del Armagedón. Si estamos cerca del Armagedón, entonces porque, bueno, Cristo ya viene. Entonces, lamentablemente se trilla mucho ese tipo de argumento amarillista, ok, infundado en una interpretación profética bíblica seria, histórica, y que pues lamentablemente la mayoría de los evangélicos e iglesias evangélicas consumen y pues llenan de toda esta situación de pánico y zozobra a sus miembros y a sus iglesias. Para mí es una tarea titánica tener que constantemente contrarrestar toda esta situación. Lo hago porque es mandato de parte del Señor en mi caso, a nivel personal y a nivel ministerial, de compartir este tipo de enseñanza, compartir este tipo de mensajes para alertar a aquellos amados hermanos y amadas hermanas que siguen este canal, siguen este ministerio por el cual nosotros estamos sumamente agradecidos y les animamos por eso, que por favor les suplico por la misericordia de Dios que lo compartan con sus amigos, con sus familiares, con hermanos y hermanas en su iglesia, para que este mensaje fundamentado en la Biblia y estos estudios fundamentados en la Biblia pues empiecen a colar y a hacer mella más en la conciencia y en el alma de nuestras iglesias, de nuestros amados hermanos, y que vayan poco a poco alejándose de todo ese tipo de enseñanza que enseñan, como dice el apóstol Pablo claramente en sus cartas tesalonicenses, que se alejen de aquellos
que están enseñando y están alarmando precisamente. Ya la iglesia de Tesalonicense estaba alarmada. Ay, que hay algunos aquí que están diciendo que ya viene el Señor, que Cristo ya viene, y el Pablo tuvo que contrarrestar. En el siglo I, toda esa alarma, toda esa situación, no, eso no, espere, digo que todavía falta la apostasía, falta que se manifieste este hombre de pecado, falta que el misterio de la iniquidad se desarrolle. De hecho, quiero compartir ya finalmente es sobre eso, sobre una posible tercera guerra mundial. ¿Ok? Supongamos, vamos a estudiar la posibilidad que se dé una tercera guerra mundial. Dios quiera que no, ¿ok? Que se dé realmente en el tiempo de Dios, cuando Dios así lo quiera. Pero supongamos que se dé una tercera guerra mundial. ¿Qué pudiera pasar en una tercera guerra mundial? No necesariamente es el fin. No necesariamente es el fin del mundo, tal cual como nosotros lo conocemos. Sí, pues sí va a significar el fin de miles de millones de personas, el fin de ciudades, el fin de algunas naciones, sobre todo sus territorios, que por medio de una guerra nuclear y una guerra que nosotros no tenemos ni idea la magnitud y el desastre que eso pudiera significar, tenemos ciertos ejemplos muy pequeños que se han dado, como las bombas de Hiroshima y Nagasaki, y algunas otras cositas que se han dado, pero una tercera guerra mundial ya a estas alturas significaría la aniquilación de miles de millones de personas en diferentes naciones. Y lo que sí quisiera decirle, porque vengo reflexionando respecto a eso, vengo viendo cuál pudiera ser el escenario en la Biblia, y le puedo decir con seguridad que de darse una tercera guerra mundial tampoco significaría que Cristo va a venir. Tampoco, amado. Tampoco significaría que viene el rapto inmediatamente después o en el proceso de esa guerra, o Cristo venga. No necesariamente. Porque yo le hago la pregunta, ¿hubo el rapto y Cristo vino en la Primera Guerra Mundial? No. ¿Hubo rapto y segunda venida del Señor en la Segunda Guerra Mundial? No. Entonces, eso de que si va a haber una tercera guerra mundial, viene un rapto y la venida del Señor, como sine qua non, es falso. Es falso. De hecho, lo que quiero compartirle es que lo que sí se pudiera dar es que posterior a una tercera guerra mundial, más bien se le serviría en bandeja de plata a los líderes, las élites de un nuevo orden mundial para reconstruir un nuevo mundo bajo el yugo, bajo la opresión de este gobierno mundial, que ellos iban a sobrevivir. ¿Quiénes van a sobrevivir? Bueno, los millonarios, los gobernantes de Estados Unidos, gobernantes de aquí Europa, gobernantes de Rusia, China y seguramente de ahí del Medio Oriente pueden sobrevivir porque ellos sí se han construido sus buenos búnkers. Ellos tienen sus búnkers y están muy bien dotados y están preparados para un escenario como ese. Ellos van a sobrevivir. Lamentablemente, la inmensa mayoría de la humanidad, de la población en las naciones, van a ser aniquiladas, van a ser barridas por todas estas explosiones y por todo este desastre bélico que se daría en diferentes lugares y que tiene todo el potencial que, además que se dé, por ejemplo, aquí en Europa, en Estados Unidos, en Asia, etcétera, lamentablemente posterior, como consecuencia de lo que llaman el invierno nuclear, la Tierra estaría cubierta de mucho humo, de mucha ceniza, y entonces se da un invierno, se enfría la Tierra, y entonces mucha gente igualmente, los que hayan sobrevivido a todas esas explosiones, morirían de hambre, de enfermedades, de radiactividad, etc. Solamente aquellos que todavía queden en sus búnker, que vivan en zonas remotas, en islas o muy lejos de donde se generen todas estas explosiones nucleares, etcétera, o esta guerra, podrían sobrevivir y con todo igualmente quedarían
muy debilitados en su economía y en su estructura, en sus comunicaciones, etc. Entonces, luego que termine el invierno nuclear, estos líderes saldrían de sus búnkers y ¿qué creen que pudieran hacer? Bueno, ellos ponerse de acuerdo, porque técnicamente esta gente pertenecen a las mismas sociedades secretas. Ellos pertenecen a todas esas mismas sociedades secretas. Ellos pertenecen a toda esa élite que están interesados en reducir la población y están interesados en establecer un gobierno de control mundial donde ellos sean los dioses de la humanidad. Entonces, todavía, en mi opinión, según lo que entiendo en la Escritura, Dios les permitiría a ellos establecer ese gobierno mundial. Dios les permitiría tener esa coalición de naciones de lo que la Biblia profetiza, de esa bestia destructora, esa bestia que controla, esa bestia que domina sobre las naciones. Y luego al tiempo, entonces, Cristo a su tiempo, según su calendario, según su cronograma del cielo y del reino, pudiera venir para rescatar, para tomar a aquellos cristianos, hijos e hijas suyas que hayan sobrevivido. Porque esa es otra cosa, ¿ves? Sí, como está la idea de que supuestamente nosotros no podemos pasar por una situación como esa de persecución, de destrucción, repito, como si no hubiera habido otras guerras donde cristianos y judíos han padecido, amado, mire, han padecido millones de judíos, han padecido millones de cristianos y Cristo no ha venido. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en una tercera guerra mundial otra vez millones de judíos perezcan, millones de cristianos perezcan, pero todavía Dios, como Él lo promete en su Biblia, porque esto es tema bíblico, el remanente, Dios se puede reservar un remanente todavía de judíos y un remanente de su pueblo, de la iglesia, para seguir ejecutando sus juicios sobre las naciones, porque eso es todo eso sería parte del juicio de Dios a las naciones y a las naciones que han seguido a estos gobiernos inicuos, a estos gobiernos que se basan en la mentira y el engaño. Y cristianos siguen a estos gobiernos y votan por estos gobiernos, ¿ok? Votan por estos regímenes. Así que el Señor los juzga. Ustedes quieren amar la mentira y la injusticia. Bueno, a ustedes también pues les cae juicio. Entonces eso ha pasado, amados, eso ha pasado en la historia. Pero Dios se puede reservar un remanente de su pueblo, de judíos, y un remanente de su iglesia, constituido por judíos y gentiles, para continuar con su proceso. Y entonces al tiempo Él pueda venir, rescatar a su iglesia, venir, como lo hemos hablado en otros momentos, en otro video, yo se lo voy a colocar aquí para que usted lo pueda ver, cómo pudiera ser esa venida del Señor. El Señor rescataría a su iglesia, el rapto, todo ojo lo ve mientras Él está bajando y todo ojo lo ve. Y Él llama a su pueblo y las naciones otra vez se unen para ir contra Él, contra el Señor y su ejército. Y los judíos van a verlo descender. Y ahí es cuando dice, y mirarán a aquel que traspasaron, aquel que rechazaron. Entonces, los judíos que están aquí en Israel en ese tiempo se van a convertir. Ahora sí, el Señor va a salvar a todos los judíos. Todos los judíos van a aceptar todos los judíos, toda Israel será salva, es lo que la profecía dice. Seguramente algunos no lo aceptarán, seguramente que sí, siempre ha pasado así, pero muchos judíos van a aceptar al Mesías, a Jesucristo, a Yeshua, a Mashiach. Y entonces van a venir las naciones nuevamente contra el ungido y contra Israel, pero Dios va a librar a su iglesia y a Israel para establecer ahí sí definitivamente su reino. Entonces, repito, quiero plantearles esta opción de que en el supuesto caso que haya una tercera guerra mundial, no significará que será el fin del mundo, como no ha pasado en la antigüedad con una primera y segunda guerra. Se da una tercera guerra, no necesariamente es el fin del mundo, y no significa que el Señor va a venir inmediatamente, sino que puede
continuar cierto desarrollo profético, sobre todo el misterio de la iniquidad, seguiría su agenda hasta que el Señor así lo decida. Así que quería compartir estos tres temas, sobre el eclipse, la guerra en Israel y una posible tercera guerra mundial, y cuál pudiera ser el escenario profético. Y para que no se deje engañar de que si se da una tercera guerra mundial ya significa que Cristo viene y ya viene el rapto. No necesariamente. De hecho, personalmente creo que todavía no se daría. Yo quisiera que fuera diferente, pero lamentablemente la Biblia da pie para que nosotros pensemos que en el supuesto caso que sea una tercera guerra mundial, todavía faltarían ciertos eventos por cumplirse, que sería precisamente el establecimiento de un régimen, un gobierno mundial dirigido por una persona. Esa persona, por cierto, no necesariamente no será una persona judía, posiblemente tenga cierta herencia judía, pero es más probable que sea cristiana. Porque la Biblia habla del hijo de perdición. Cuando la Biblia habla del hijo de perdición, significa alguien que formó parte de la comunidad de creyentes, de la iglesia o de Israel. Pero es muy probable, porque va a ser una coalición de naciones gentiles, que sea un líder con cierto carisma cristiano, al estilo Hugo Chávez, al estilo Hitler, al estilo Mussolini, al estilo de muchos. Putin, por ejemplo, Putin es súper cristiano, por cierto. ¿Ok? Entonces, un líder, un gobernante de ese tipo que tiene un barniz cristiano suficiente como para engañar a los regulares cristianos que se dejan engañar por estos gobernantes políticos. Entonces va a engañar a la iglesia, va a engañar a algunos judíos, va a engañar también a las naciones. Entonces ese escenario todavía no existe en este momento. Una tercera guerra mundial y mejor dicho, un escenario post-guerra mundial pudiera facilitar el establecimiento definitivo de un nuevo orden con un gobierno mundial donde haya ahí sí ya total control, total reducción de libertades, y sería un imperio con amplio alcance mundial de todos esos gobiernos y todos esos líderes que son parte de la élite, que son miembros de sociedades secretas que bien pudieran establecer ese gobierno hasta que el Señor venga. Y así me despido, dándole una vez más gracias por estar aquí, por apoyarme, por apoyar este ministerio. Gracias a todos que con sus oraciones nos apoyan igualmente, todos aquellos que igualmente ofrendan y apoyan de manera regular a nuestro ministerio y todo lo que estamos haciendo para guiar y dirigir a la iglesia por todas estas aguas turbulentas, todas estas tormentas que se nos presentan. También quiero animarles a aquellos que no lo han hecho o que están pensando hacerlo. Ahora viene la fiesta de primicia y es un buen momento para que usted considere en oración apoyar este ministerio. Que prepare una ofrenda de primicias para apoyarnos, porque todavía seguimos con ciertos proyectos de producción, de materiales, de libros y videos y cursos. Y necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes en oración a nivel material. Y también, pues lo más fácil y lo más gratis es darnos un me gusta, un fuerte me gusta a este video, compartirlo con sus comunidades y en sus grupos. También suscribirse si no lo ha hecho. Una vez más le digo, le animo a que se suscriba y que nos apoye y nos ayude en este canal y nuestro ministerio. Muchísimas gracias. Pronto voy a preparar otro programa con un poco más de información y desarrollo bíblico para que pues sigamos informándonos y sigamos preparándonos lo mejor posible, tanto espiritual, mental, emocional y físicamente, para todo lo que el Señor ha preparado para nosotros para este tiempo y los años que vienen.
Les amo, les bendigo, les doy muchísimas gracias por su apoyo y por estar aquí con nosotros. Hasta la próxima. Chao.